el diodo se comporta como un interruptor. O sea, cuando está con la polarización directa, tiene una resistencia muy baja, muy baja, muy baja, y deja circular la corriente. Pero el diodo, como todo elemento real, si nosotros lo comparamos con la recta, Por favor. Amigo Lucas, poné que terminamos de jugar a la pelota el sábado. Tomamos el subte de Emilio Mitre a Jujuy. ¿Cuánto hay? 2 minutos. Pero, compa, muteate. cuando nosotros tenemos ¿qué les estaba diciendo? Bueno, funciona como un diodo y funciona como una llave. Pero el diodo, al conducir, posee una resistencia en directa, que dijimos que es baja, ¿sí? Pero tiene una resistencia en directa. Por lo tanto, al diodo lo represento con una resistencia. Entonces, si voy al circuito que dice ahí arriba, donde tengo los extremos del diodo de ánodo y cátodo, yo lo voy a representar en el circuito eléctrico como, acá yo tengo un diodo, pero ojo que este diodo tiene una resistencia en directa, pero aparte también tiene un valor umbral de tensión para el cual comienza a conducir. Bien, tiene un valor de tensión por el cual comienza a conducir. Bueno, el diodo es la unión de dos pastillas, una denominada P y otra denominada
N. Bueno, rápidamente, ¿recuerdan lo que es una pastilla de silicio? Los diodos, en un principio se fabricaban diodos de germanio porque tiene una tensión umbral más baja que la de un diodo de silicio. El germanio y el silicio son los dos materiales que a través de un proceso químico se les quitan todas las purezas, y esos materiales que son conductores, aislante o semiconductor. El silicio sin impurezas. ¿Qué os recuerdan ustedes? ¿Saben de lo que estoy hablando, más o menos? Del material no nos explicaron prácticamente nada, así que no lo sé. No lo saben. Bueno, ¿No es aislante? son aislantes. Claro, el silicio y el germanio, en manera natural, vamos a explicarlo así de una forma rápida, sencilla, después podemos entrar un poquito más, pero el silicio ese es el símbolo químico, el germanio este es el símbolo químico. Como les dije, este era el primer dispositivo semiconductor que se usó, ahora se usa ya directamente el silicio. El silicio es mucho más fácil de obtenerlo, es óxido de sílice, es arena, el silicio es arena. En cambio el germanio no, hay que extraerlo, y aparte del proceso de purificación, está el proceso de extracción, y el silicio lo hace más barato. Se obtiene una pastilla, vamos a ponernos en el caso de silicio, se obtiene una pastilla de silicio puro, es un aislante. ¿Qué significa un aislante? Un aislante significa que no tiene electrones libres. O sea, si recordamos química, y yo dibujo un átomo de silicio, donde acá tengo el núcleo del átomo, y dibujo los últimos electrones que se encuentran, que son los electrones de valencia, yo me voy a encontrar que tengo cuatro electrones. Vamos a representar esos 4 electrones. 4 electrones, perdón. Pero el material está puro, y yo ¿qué voy a tener? Voy a tener cientos de átomos de silicio, va a estar todo formado por silicio, que en su última órbita, todos estos van a estar con 4 electrones, y en estos electrones que estén al final, combinados con todos los átomos de silicio, se va a cumplir lo que se dice, que para que toda la estructura esté en equilibrio, la regla de los octetos. ¿Qué significa? Que se van a
combinar electrones de las últimas órbitas con electrones de los átomos vecinos. Van a tener enlaces covalentes y eso va a significar de que dentro de esta estructura no va a haber ningún tipo de electrón dando vueltas, de manera tal de que si yo pongo a los extremos de la pastilla, si esta es la pastilla de silicio puro, si yo pongo una diferencia de potencial en los extremos, no va a haber movilización de electrones. Bueno, ustedes me pueden decir que si aumento la tensión a valores muy altos, sí, voy a empezar a arrancar electrones, ¿no? Que es la característica de cada aislante, qué tensión soporta. Pero así como lo tengo diseñada la pastilla, no tengo electrones dando vuelta. Por eso viene la palabra semiconductor, de que consiste el semiconductor en fabricar dos tipos de pastillas. Una pastilla tipo P y una pastilla tipo N. Una pastilla tipo N. Bueno, entonces se imaginan la pastilla tipo N que tiene en exceso. Yo que tengo la pastilla tipo N, la dibujo. Tiene en exceso, ¿qué cosa tendría en exceso? O sea, el proceso de fabricación es esto, es fabricar el silicio y, por ejemplo, tomar una parte del silicio donde se va a hacer esa pastilla o varias pastillas y colocarle impureza. Lo que estamos haciendo, estamos hablando a nivel atómico. Lo que se está trabajando es con átomos. Es agregarle al material de silicio otro material de la tabla periódica de elementos que tenga ¿qué cosas? Yo quiero tener electrones libres. La pastilla tiene acá electrones libres. Tiene en exceso electrones que están dando vueltas. Que están dando vueltas. ¿Cómo lo logran eso? Eso lo logran colocándole un material que tenga en la última órbita de valencia, un electrón de más, que no tenga 4, que tenga 5 electrones. Entonces lo que logran es que adentro de las pastillas aparezcan electrones que están buscando de juntarse con otro electrón del átomo de silicio. Pero como el átomo de silicio tiene 4 electrones, siempre va a haber un electrón
dando vuelta dentro de la pastilla. ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Cómo lo expliqué? Sí. Siempre voy a tener electrones dando vuelta. Ahora, si yo pongo, vean, una pastilla tipo P, una pastilla tipo P. Si yo tengo una pastilla tipo P, voy a hacer lo contrario. Lo voy a dopar, se dice dopar, al material, pero con un átomo, siempre esto a nivel atómico, con un átomo que no tenga un electrón de más, sino que tenga uno de menos. Entonces, ¿qué voy a lograr ahí? Voy a lograr de que va a haber, en el tipo P, va a haber ciertas cargas que se van a estar estabilizando, pero va a quedar átomos con un espacio no completado. Con un espacio no completado. Profe, en el medio de los dos había como una tensión, ¿no? Exacto. Ahora vamos a eso. Entonces, acá lo que se dice, hay un exceso de huecos. Huecos, porque faltan electrones. Huecos. Y acá hay un exceso de lagunas. Las lagunas hacen referencia, cuando les hablan de lagunas, se hace referencia a electrones libres, cargas negativas. Pero cuando les hablan de hueco, se hace referencia a cargas positivas, porque queda más positivo el material. El material queda más positivo. Entonces se logran dos materiales, un material P y un material N, que unidos entre sí se genera el semiconductor. Entonces, la primera pastilla que se hizo fue tomar al material P y se lo juntó al material con el material N. Pero miren que todavía no lo polaricé. Yo acá tengo lo que uno ve afuera de la cápsula del diodo, ve los alambres de conexionado. Y acá se define al positivo, se le guardó la nomenclatura de las viejas válvulas de vacío, ¿no? Porque se estaba haciendo una transición entre la electrónica de vacío, de las válvulas de vacío, y los semiconductores. Entonces, al primer semiconductor que apareció, que fue el diodo, guardaron la misma nomenclatura que se usaba en un diodo de vacío. Los dos terminales, ánodo, cargas positivas, cátodo, cargas negativas. Bien, y acá, como dijeron, a temperatura ambiente, cuando se juntan las dos pastillas la P por un lado y la N por el otro, se juntan las dos pastillas P, N, las dos pastillas PN, se produce un fenómeno de intercambio de cargas, entre ellas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que
los electrones que tengo acá, las cargas negativas que tengo acá, debido a la proximidad con las cargas, las voy a hacer huecas, las positivas que están acá, la cantidad de cargas, hay una transferencia a temperatura ambiente, y tomando siempre, cuando se dice temperatura ambiente, se produce un fenómeno de integración, de intercambio entre ellas a temperatura ambiente. Una temperatura ambiente siempre está entre los 26, 25, ¿no? 27 grados, más o menos, considerada una temperatura ambiente normal. Entonces acá se produce un intercambio de cargas. Los huecos quieren ir acá, pero no pueden avanzar, avanzan hasta un punto de la pastilla, acá está exagerado, pero no pueden seguir avanzando porque no tienen la energía. Ese salto se hace por la temperatura y por las proximidades de carga, porque esto es a nivel atómico, la pastilla es muy chica, las dos pastillas son una cabeza de alfiler, para que se den una idea. Todos habrán visto un alfiler, la cabeza de un alfiler apenas se ve, ahí yo tengo las dos pastillas, la P y la N. Y por lo tanto, las cargas negativas también van a ir a este otro lado, pero no van a avanzar hasta esta zona. No van a avanzar hasta esta zona de la pastilla que estoy marcando por acá. Ahí no lo van a hacer porque no tienen la suficiente energía para llegar. Lo mismo los huecos que vienen para acá no van a llegar a esta zona porque no tienen la suficiente energía, sino que se quedan donde está la unión. Y ahí lo que se produce, lo que estoy marcando con amarillo, es lo que ustedes mencionaron, que se produce una barrera de potencial. Acá se produce una barrera de potencial. Barrera de potencial. Mejor dicho, una barrera de diferencia de potencial. Que es el dato que ustedes posiblemente hayan visto, que se llama la tensión entre ánodo y cátodo. Y si ustedes recuerdan transistor le decían que todos los transistores de silicio, el dato que tienen es la tensión entre base y emisor, que es 0,6 o 0,7 voltios, depende del transistor. Bueno, acá es la tensión entre ánodo y cátodo y es un valor que está rondando más o menos 0,6 a 0,7 voltios. Entonces, ¿cómo quedas? Voy a dibujar la pastilla y cómo quedaría cuando las uní, cuando termina todo ese proceso. Cuando termina todo ese proceso, la pastilla queda de esta manera. La juntura, ¿no es cierto? Las dos. Esta es la pastilla P. Yo acá, muy groseramente, son los dibujos que hago. Dibujo la pastilla N. Y acá en el medio es lo que marcamos con amarillo. Voy a respetar el amarillo, así. Tengo el mismo dibujo, pero un poco ampliado.
acá tengo una acumulación de cargas que fueron de un lado por el otro y me aparece esta diferencia de potencial la cual tiene que vencer el diodo, Vamos a hacer una cosa, no voy a usar ánodo cátodo, borren ahí, la vamos a llamar B del diodo, porque no es el valor que corresponde, B del diodo, y hago un llamado, miren, B del diodo, tensión de la juntura PM. Tensión de la juntura PM. Entonces, acá le pongo la tensión del diodo. También se la llama tensión umbral. Tensión umbral. La tensión umbral del diodo es entre 0,6 a 0,7 voltios. Y acá tendría yo entonces lo que serían las patas del diodo. Y acá ya me estoy aproximando más al modelo del diodo. Porque miren acá cuando les dibujé, que yo quería representar al diodo que está acá en este circuito, ¿qué hice? Dibujé un diodo y este diodo es para mí lo que sería un diodo ideal. ¿Qué es un diodo ideal que dibujé ahí? Primero para representar que es un diodo. Y un diodo ideal es una cosa que no existe en lo común. Todos diodos van a tener una resistencia en directa y van a tener una tensión de alimentación. ¿Qué es lo que me faltó dibujar acá? Perdón, una tensión de alimentación, una tensión umbral. Aquí me faltó dibujar la batería que representa la tensión umbral, que la voy a dibujar abajo. Aquí está la tensión umbral. Bueno, si voy acá abajo, ahora acá voy a representar al diodo, representación del diodo real. El diodo real, ¿qué tiene? Y el diodo real sería un diodo ideal que no tiene tensión umbral y no tiene resistencia en directa. Yo acá tengo el ánodo, le voy a dibujar la resistencia en directa y le voy a tener que dibujar la batería, que me va a representar esos 0,6 voltios o tensión umbral. Entonces yo vi que acá se producía, de este lado yo tengo todas las cargas, digamos acá, negativas que pasaron, y desde acá tengo todas las cargas positivas que pasaron. O sea, si yo le tengo que dar un sentido a esa tensión que yo tengo aquí umbral,
Sería esto. Esta sería la tensión umbral. Entonces, si lo represento la batería que tengo ahí, entonces sería negativo, positivo. Negativo, positivo. Y esto que está acá es la representación de un diodo real. ¿Qué es lo que tengo acá? La tensión umbral. Todo esto que está acá, es el esquema eléctrico. Todo esto que está acá lo puedo poner como esquema eléctrico de un diodo. Esquema eléctrico de un diodo. O sea que eléctrico de un diodo. El diodo, no nos olvidemos que es esto. Entonces, si yo tengo que resolver un ejercicio donde me dicen que la tensión umbral es 0,62 voltios y la resistencia en directa vale 100 ohms, por decir un valor, la resistencia en directa vale 100 ohms o 10 ohms, tengo que revisar este esquema eléctrico. Si me dicen que la resistencia en directa la desprecio, cuando me dicen la desprecio, que tiene valor 0, no la tengo en cuenta, y la tensión umbral es 0, bueno, la representación del diodo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser esta. Va a ser esto que tengo acá, que es el elemento con que se simboliza el diodo, y no voy a tener ningún efecto. Y si me dicen que el diodo es ideal, bueno, cuando me dicen que el diodo es ideal, me están diciendo, mira, la tensión umbral no me interesa y la resistencia en directa no me interesa el valor, entonces el circuito, si hay que calcular corrientes, no se tiene en cuenta la resistencia en directa y no se tiene en cuenta los 0,6 voltios. Entonces vamos a anotar acá que esto que está acá es la tensión umbral. Esto que está aquí es tensión umbral. Donde comienza a conducir el diodo. Bien, entonces ya estamos con este modelo de diodo para representar la curva del diodo. Nosotros sabemos que al diodo lo podemos polarizar en inversa y lo podemos polarizar en directa. Entonces, polarización del diodo en directa y acá podemos poner polarización
en inversa. Muy bien. Es así como quedan. No dibujé las resistencias limitadoras, así esquema como para tener presente qué es uno y qué es otro. Recordemos que ánodo, y esto es cátodo, ánodo, cátodo, y acá se puede ver que siempre que tenga el positivo en el ánodo, el diodo conduce. Entonces, aquí el diodo conduce. Diodo no conduce, pero presenta una corriente de fuga en inversa. Bien, acá el diodo conduce 10 puntos, pero en polarización inversa, para que comience a conducir, podemos poner acá. Ahora se va a cortar, seguimos y termino con la curva característica del diodo. Bien,